en función de lo que pasa con el lámina metálico cuando se calienta. Si se enrolla o se enrolla. En el extremo creo que hay una pequeña letra. Me parece que no funciona, pero se supone que sí. El procesador está comprado. Mantiene el cargador en funcionamiento, pero se nota que el mecanismo está agotado. No funciona a otros temperaturas. Pero no sé si resolverá el problema. Ahora, si conecto los cables, esto debería encenderse. Para verificar si funciona, voy a encender un secador y calentar la lámina bimetálica. Vemos que se encoge un poco y es porque la temperatura subió. Pero si quiero más calor en la cabina, jalo el comando hacia afuera y este jala del cable que mueve este brazo. Esto funciona como era de esperar. Lo pongo en la posición. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy Jorge Rodríguez de la Facultad de Estudios a Distancia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes. A esta reunión que nos convocaron aquí desde la oficina de TIC en unión con la Facultad de Estudios a Distancia. Han venido realizando una campaña de inducciones buscando hacer un acompañamiento a toda la comunidad docente y al inicio del semestre no hubo mucho acompañamiento, entonces decidimos generar un ciclo de charlas, unas inducciones basados digamos, en el nivel de complejidad de la profundización en el manejo de las aulas virtuales. Es decir, vamos a hacer un primer ciclo básico, una charla básica sobre digamos, el manejo de las aulas virtuales y posteriormente vamos a hacer uno intermedio en donde vamos a adentrarnos más en actividades, digamos, más complejas, actividades y recursos, y posteriormente uno avanzado, una sesión avanzada. Entonces, en el nivel básico vamos a ver a grosso modo lo que son los LMS, los sistemas de gestión de aprendizaje. Después vamos a entrar los tipos de LMS que se conocen. Después nos adentramos ya en la plataforma de la universidad, cómo acceder a la plataforma, cómo actualizar el perfil del usuario para que el profesor presente su perfil y su carga académica, cómo consultar esa carga, si acaso hay alguna dificultad con sus aulas, cómo acceder a una plantilla para restaurar el aula semilla, para arrancar, digamos, en un aula desde cero. Y vamos a ver los recursos que se manejan, los recursos que son como insumos para organizar nuestro ambiente virtual de aprendizaje, y las actividades más básicas, digamos, hasta llegar a las tareas. En el nivel intermedio, pues ya vamos a ver las tareas, configurando las tareas para trabajar en grupos. La idea es aquí en la sesión de hoy, las tareas para manejarlas a nivel individual, y en el nivel intermedio vamos a trabajarlo por grupos y vamos a configurar las tareas con rúbricas. Adicionalmente, vamos a iniciar a configurar los cuestionarios, a construir bancos de preguntas organizadas por categorías y manejar diferentes tipos de preguntas, y posteriormente integrar ese banco de preguntas al cuestionario para manejar la aleatoriedad. Es decir, para que no se repitan las preguntas. La idea es construir bancos de preguntas robustos, o sea, con un balance entre calidad y cantidad. Vamos a crear las preguntas en el cuestionario, en el banco de preguntas, y vamos a crear preguntas aleatorias. Y en el nivel avanzado vamos a construir bancos de preguntas a nivel masivo, es decir, ustedes basados en su experiencia siempre imprimen parciales en documentos en Word y los imprimen para generar la actividad en la presencialidad, para hacer la evaluación.
La idea es que recopilar todos esos archivos y hacer una depuración de esa información y subirlas masivamente a la plataforma de aulas virtuales y tener ahí un repositorio de preguntas que ustedes la idea es que lo vayan depurando semestre a semestre. De igual forma, cómo importar estas preguntas, cómo exportarlas tanto a otras aulas como a un espacio, a un medio magnético, llamémoslo así. De igual forma, cómo configurar, cómo personalizar la matriz de calificaciones, entonces crear las categorías que corresponden a los cortes o a los módulos para hacer cómputos, digamos, el primer corte vale el 30%, el segundo el 30% y el tercer corte vale el 40%, entonces cómo hacer esa ponderación, cómo darle el peso a cada actividad, toda esta configuración que es muy sencilla de hacer, pero pues la idea es explorar y hacer ejercicios para familiarizarnos con estas configuraciones. Finalmente, hacer copias de seguridad, backup, restauración e importación de aulas virtuales. Finalmente, vamos a utilizar algunas herramientas externas, dentro de las que hay muchísimas, pero vale la pena recalcar una que es abierta, que es la H5P, que es una herramienta que perfectamente se puede integrar con nuestra plataforma de aulas virtuales. Bueno, nos acompañan dos profesores de la Facultad de Estudios a Distancia. En la cortinilla de inicio estaba la presentación de mis compañeros, son la profesora Catherine Esteban, coordinadora docente y coordinadora y asesora pedagógica de la Facultad de Estudios a Distancia, y el ingeniero Edgar Beltrán, perdón, el coordinador docente y coordinador pedagógico de la Facultad de Estudios a Distancia. Entonces, vamos a iniciar nuestra presentación. Yo creo que, Catherine, ¿nos puedes acompañar ahí con la presentación? Claro, sí, ingeniero Jorge. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Ok, bueno, muy buena tarde para todos, apreciados docentes. Como lo indicaba el ingeniero Jorge, pues hoy hacemos una ambientación a lo que son los ambientes virtuales de aprendizaje en la Universidad Militar Nueva Granada. Es un ejercicio que venimos haciendo desde hace pues ya varios años, pues un poco más fundado en la educación a distancia, que es a donde pertenecemos, pero siempre esos lineamientos se han ido desplegando pues a lo que son los ambientes virtuales de aprendizaje como acompañamiento en la presencialidad. Como ustedes pueden ver acá en el slide, ¿cierto? Es organizando el ambiente virtual de aprendizaje, y es como a través de los años, ustedes pueden ir viendo allí cómo se van eliminando muchas de las tecnologías, y pues van quedando allí, como lo ven en la diapositiva, en algunos dispositivos, ¿cierto? En donde pues ya muchas de las cosas que nosotros hacemos muchas veces están a disposición. Ustedes, por ejemplo, pueden estar tomando ya su sesión del día de hoy desde el celular. Entonces, esta evolución pues ha traído consigo algunos cambios. Desde nosotros, cuando iniciamos nuestra formación, enviamos a los estudiantes todos nuestros materiales por CD, hasta hoy estar convertidos pues todos en versiones HTML, por ejemplo. Si quieres, vas adelante, George, con el slide. El desarrollo, lo que nos transforma en este momento, nos lleva pues a unos fuertes desafíos dentro de nuestra gestión docente, ¿cierto? Algunos llegó esta pandemia mucho antes, cuando nos dijeron sus disciplinas pasan a ser virtuales en algún momento, o ustedes pertenecen a facultades a distancia, a ustedes pues sucedió el año anterior, o algunos dicen ya estoy inmerso. Pero no solamente es el desarrollo de unas competencias, ¿cierto? No solamente es la transferencia de la información, como lo dice acá, sino es revisar al interior en nuestro todas las prácticas docentes que venimos haciendo, y efectivamente revisar cómo están esas nuevas didácticas con nuestros estudiantes. Esto implica, por tanto, tanto para los profesores, en el anterior slide, en el anterior, pues, cuánto tiempo quizás nosotros llevamos haciendo lo mismo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo llevamos algunas planeaciones y preparación de actividades? ¿Cuántos documentos, digamos, que ya han salido a nivel ministerial también?
dirigiendo pues estas lógicas nuevas frente a la presentación de TIC. Pero lo que más nos cobija ahora es cómo lo hacemos ya, ahora, en la inmediatez misma que tenemos a nuestros estudiantes y para hacerlo con la misma calidad como lo venimos haciendo pues siempre en nuestros escenarios presenciales. Entonces ya nuestros estudiantes pues se encuentran en nuestros dispositivos, en las aplicaciones web y pues es responsabilidad, sí, claro, del profesor, pero también hay mucha parte del estudiante frente a la motivación, la autodirección y la propia reflexión crítica de ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, el siguiente slide, George, cuando ya vamos a trabajar lo que es la educación virtual, hablaríamos que no es lo mismo, ¿cierto?, que la educación remota. Es decir, ustedes hoy, los profesores de presencial, se encuentran en una educación remota, en una educación apoyada por tecnología, donde, claro, el ambiente virtual de aprendizaje y lo que venimos a presentarles hoy, pues les da un inmerso valor a sus prácticas, ¿cierto?, que quizás en la presencialidad, pues lo teníamos directamente en nuestra práctica sincrónica. Pero hoy los escenarios de comunicación nos exigen nuevos desarrollos y nos exigen unas flexibilidades, unas accesibilidades que no deben caer, y acá queríamos ahondar obviamente en prácticas de calidad, ¿sí? Debemos caer en la calidad y no quizás en aspectos bajos de esta formación. Siguiente slide, George. Dentro de estos cambios, pues hay unos diseños básicos que se esperan en los cursos, claro, dentro de la dinámica misma que tiene la presencialidad. Cuando hacemos unas exigencias en la educación distancia, pues venimos con unos protocolos y unos acompañamientos y unos equipos interdisciplinares que nos ayudan muchísimo también a nosotros a poner estas apuestas educativas. Pero cuando estamos en educación presencial, en este caso mediada por la tecnología y remota, pues exige como unos mínimos. Entonces, ¿qué les ha exigido? Y esto es algo que ustedes lo saben y dicen, claro que yo lo estoy haciendo todo el tiempo, lo han estado haciendo desde que nos fuimos en marzo, pues a trabajar remotamente, ¿cierto? Entonces, han tenido ustedes que gestionar la información, es el recuadrito acá verde, toda esa gestión de información. Han tenido que hacer un análisis de toda la información que quizás tenían en presencial y bueno, y cómo la empiezo a desplazar, ¿cierto? Cómo empiezo a validar lo que presento en mi clase sincrónica, pero también lo que quizás dejo de asincronía. Entonces, ese análisis, esa curaduría de contenidos empieza pues a ser algo bastante importante, pero no solamente eso, sino también la dosificación de materiales que estamos desplegando a los estudiantes y que finalmente pues terminan apoyándome, en este caso, mi labor de profesor. Dentro de las estrategias para analizar y hacer la curaduría, efectivamente ustedes saben que cuentan con el uso de la biblioteca virtual, invitarlos muy especialmente a que revisen esas bases de datos, a que se apoyen de la base de datos institucional, que remitamos a nuestros estudiantes a esas bases, pero también las presentaciones o los contenidos que ustedes realizan pues se convierten en contenidos principales para poderlos compartir y ahí está el escenario de aula virtual para poderlos dejar allí pues a los estudiantes. Efectivamente, esto requiere unas guías de aprendizaje que ustedes ya las tenían en presencial, pero que quizás hay que socializarlas con mayor antelación a los estudiantes y prepararlas, ¿cierto? O tenemos nuestros sitios, nuestros blogs, nuestras páginas web y todos aquellos artículos de lectura, revistas, videos que igual tengamos. Cuando ya pasamos al otro nivel, es muy importante esa motivación y esa interacción con el estudiante. Por tanto, tanto en las actividades que tenemos sincrónicas, como en todos aquellos momentos de cápsulas informativas, bien sea por correo o dentro del ambiente, pues me va a permitir generar espacios, no solamente en donde el profesor es el centro, sino son los estudiantes colaborando en estos nuevos aprendizajes. Entonces, el uso del sistema de videoconferencia, hoy nos encontramos en este escenario, es un escenario muy rico, muy rico y que potencia realmente esta labor, ¿cierto? Pero nos podemos apoyar con nuestras notas de audio y pues ahí están nuestros WhatsApp permanentes también para los estudiantes.
pues porque logra ser quizás abrumadora a este profesor contestarle por el WhatsApp, por el correo electrónico. Entonces tenemos que empezar a canalizarnos por el ambiente virtual de aprendizaje y esto es como parte de estas charlas que nosotros vamos a tener y que vamos a irlos llevando hacia esos niveles un poco más empoderados. Siempre es conveniente hacer el sondeo participativo con los estudiantes, realizar actividades igual a nivel interactivo. No se trata de que todas las actividades deben estar ludificadas, pero sí el compartir con los estudiantes y que ellos se sientan partícipes del proceso es lo que hace que esas sesiones sincrónicas efectivamente sean pues validadas por los estudiantes y que no sean los estudiantes cámaras presentes, ¿cierto? Acá mis profesores y a veces cuando no abrimos las cámaras les decimos si estaremos allí, si no estaremos allí y lo hacemos nosotros mismos como profesores. Hoy unos tenemos abiertos cámaras, otros no, ¿cierto? Entonces esa invitación para saber quién es ese otro que está allá, quién es esa persona que está acompañando igual el proceso formativo. Y ya luego pasar al proceso de evaluación del aprendizaje y el desempeño, que en esto el aula virtual se convierte en un mediador muy importante, ¿cierto? En escenarios donde el profesor, claro, emite una evaluación, pero también los pares en estas sesiones igual sincrónicas que hacemos y las asincrónicas para poder hacer el desarrollo con sus pares académicos y la oportunidad de la autoevaluación que se tenga con el estudiante. Sí, claro, el abrir la cámara muchas veces, y lo estoy viendo acá por el chat, depende mucho pues de nuestra conectividad, pero en la medida en que lo podamos hacer, es algo que acerca mucho con el estudiante. Entonces, esas estrategias, tanto de evaluación como de talleres, pues vamos a ir decantándola en el desarrollo del curso, y lo ideal es que ustedes tengan sus aulitas abiertas, que vayan a ir dejando quizás para este semestre, digan, no, yo estoy haciendo catering desde Classroom, o estoy vinculando quizás un blog, o he tenido diversas prácticas, cada uno puede haber dicho, yo elegí esta práctica, pero muy seguramente para el segundo semestre podemos empezar a hacer transformación y conocer las bondades que tiene el aula virtual. Adelante, George, con el siguiente slide. Entonces, cuando hablamos del aula virtual, hablamos de unos protocolos de aula virtual. Esta aula que encuentran en la parte izquierda es el aula semilla que hoy venimos, digamos, a indicarles. Tenemos un protocolo de aula semilla donde hay un aspecto para la comunicación, pero hay un aspecto para colocar lo que va en mi primer corte, en mi segundo corte, en mi tercer corte, de acuerdo a unos recursos que, claro, van a ir unos materiales de apoyo, porque en este caso no hay unos materiales principales, pero pueden ser esas presentaciones mismas, las que ustedes hacen en las sesiones presenciales que se convierten en el material principal, y las actividades de aprendizaje y de evaluación que efectivamente van dando curso a que no sea una evaluación solamente final a través de un cuestionario o de un parcial, sino que yo voy llevando todo ese proceso. A nivel de diplomados tenemos otro tipo igual de plantillas, ¿cierto? Que se han estipulado, esto digamos que más a través de módulos, pero pues cada profesor y de acuerdo también al liderazgo que tengan en cada una de las facultades y de las direcciones de programa, pues elegirán ciertos modelos o ciertas salidas, pero digamos que estas son como las dos principales. Adelante, George, con el siguiente slide. Dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje, la universidad se ha casado con una teoría de aprendizaje gestal que va transversando siempre todos los procesos formativos. Entonces, tenemos esa teoría gestal donde debemos guardar que nuestros ambientes de aprendizaje sean lo más sencillo para el estudiante. Y ese más sencillo para el estudiante recae también en nosotros cuando tenemos que revisar los trabajos, cuando tenemos que validar cómo va el proceso igual de evaluación. Nada más interesante que poder validar qué tan sencillo está, cómo estoy introduciendo un momento formativo, cómo estoy cerrando quizás. Entonces, esta teoría gestal que habla como de esos principios donde el primer factor es el ingreso de mi estudiante a ese ambiente, entonces, ¿qué tan organizado está? Adelante con el siguiente slide, George. Dentro de cómo están esos principios reflejados en el aula virtual, lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿cómo relacionan ustedes las imágenes con su ABA? Y ahí nos pueden comentar en el chat, ¿cierto?
Entonces, por el tiempo, pues no podemos ahondar hoy en el taller y poder escucharlos, ¿cierto? Pero miramos en el slide anterior, George, un momentito para explicarles acá al profe. Ustedes ven que a veces nuestras aulas parecen tendederos de ropa, ¿no? Entonces llegamos y están tendidos allí como las actividades, los recursos, pero el estudiante no sabe cómo a dónde ir, como que bajo esa camisa rosada esa será la tarea o será esa camisa azul, ¿cierto? Entonces como que en el desorden mismo, pues se dificulta igual el ingreso. Entonces continuamos con el slide siguiente, George. Cuando abrimos el aula virtual nuestra, pues deben haber unos espacios muy bien reconocidos. Entonces encontramos el espacio transversal de comunicación, pero también abrimos un primer corte, un segundo corte y un tercer corte, donde efectivamente cuando ingresamos a esa casa, ¿cierto? Vamos a encontrar, o el estudiante va a encontrar muy claramente en dónde están sus recursos de aprendizaje, dónde están sus actividades y dónde están los encuentros virtuales, es decir, en dónde me encuentro con mi profesor, dónde está mi salón de clase, ¿sí? Es como si llegáramos a la universidad y todo estuviera como en trasteo y en donde yo me ubico para dictar mi clase. Entonces, efectivamente, este ambiente virtual de aprendizaje es nuestra aula, donde debemos mantener una armonía total entre los espacios de comunicación, actividades y recursos. Continuamos, George. Entonces, estas imágenes con su ABA, entonces lo que nosotros queremos es, encontramos ABAs, muchos ambientes virtuales de aprendizaje que están como en la parte izquierda, ¿cierto? Y queremos que el estudiante llegue y encuentre una sala totalmente ordenada y que sepa a dónde puede ir para efectivamente pasar a degustar lo nutrido que puede ser este conocimiento. Siguiente, George. Entonces, este ambiente virtual de aprendizaje, por ejemplo, hace parte de un espacio donde podemos ver de manera transversal arriba los espacios de comunicación que se pueden dar a través de un tablón semanal. Lo vamos a ver ahorita rápidamente también, cómo podemos generar espacios de comunicación muy, muy válidos con el estudiante, ¿cierto? Y cómo podemos pasar a los otros itinerarios igual académicos. Entonces, cuando encontramos este ambiente, el estudiante sabe exactamente cómo a dónde consultar, dónde consulto mi contenido programático, por ejemplo, es lo mínimo que debemos tener en nuestras aulas virtuales, ese contenido programático, es lo mínimo en nuestros ambientes. Lo mínimo es tener como una planeación específica, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos muy bien ubicados el bloque igual de comunicaciones, cuando tenemos un foro de inquietudes, un chat quizás académico donde nos vamos a encontrar con ellos, pues nos organizamos nosotros y también podemos organizar a los estudiantes en estas sesiones que nosotros tengamos. Adelante, George, con el siguiente. Entonces, ya en este espacio, pues lo que decimos siempre, esas pestañas del 30%, de mi otro 30%, de mi 40%, eso está declarado y las subimos igual las notas en Univex. Entonces, ¿cómo no poder representar esto mismo que el estudiante está viendo en Univex, ¿cierto? Pues muy reflejado dentro de ese ambiente. Entonces, la invitación especial es que usemos estos ambientes que están dispuestos por la universidad, que en este momento, digamos, tenemos una muy buena estabilidad de Moodle para poderlo hacer. Siguiente, George. Ya siguiente, si quieres ya le das, es el material de estudio general. Ya vamos a ahondar un poquito en estos aspectos en las siguientes sesiones, pero pues ahí ya puedes pasar, George. Listo, entonces, cuando nosotros hacemos, y esto es una recomendación muy especial para las cosas que nosotros estemos creando, siempre este editor que ustedes ven acá de texto se da tanto para actividades como para recursos, y ya ahorita mi compañero Edgar va a explicar recursos y yo voy a complementar lo de las actividades junto con George también. Pero aquí siempre va a haber un nombre, entonces acostumbren siempre a dejar el nombre correcto de la actividad o del recurso, siempre que ustedes van a colocar para que sea muy claro al estudiante, ¿cierto? Y cuando realicen la descripción, esta descripción siempre va a ir adentro, es decir, va a ir en el cuarto, ¿sí? Pero no debe quedar allí en la sala, ese es el colgadero. Entonces, dice, muestra la descripción en la página del curso, abajo, ¿cierto? Entonces, si nosotros estas descripciones, ojo, estas descripciones las dejamos que la muestre, es decir, le damos un chulito, pues todo se va a ver con ese desorden, ¿cierto? Entonces,
ahí ponemos no activar la casilla de verificación, porque esta casilla de verificación, pues lo que nos va a mostrar es todo este contenido en la página principal. Y la idea es que no esté en esa página principal, sino que el estudiante entra a cada uno de los cajoncitos y a cada uno de los lugares donde él debe estar. Siguiente, George. Entonces, mejor tener un orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta comunicación de bloque transversal, ustedes veían en el aula anterior, y este bloque transversal el profesor ya lo llenó, mira, de notas de corte, notas segundo corte, notas primer corte, lo llenó de una asistencia virtual que estaba haciendo, de un foro, de un contenido programático, o sea, colocó allí todo, entonces empezó a desplegar y ese es el tendedero que decimos no puede estar sucediendo porque tenemos una casa organizada, tenemos un aula es semilla que debe velar porque esté muy bien organizada para los estudiantes. Si tenemos una o dos cosas, como les digo, a ustedes no es la exigencia de tener todo en el ambiente virtual porque están asistiéndose por la tecnología, pero que lo poco que tengamos pues sea de calidad y que realmente brinde un acompañamiento al estudiante. Siguiente, George. Es mejor tener un orden, volvemos a el siguiente, George. El siguiente, exacto. Esta, por ejemplo, está el bloque de comunicación, ¿cierto? Pero mire, todo lo que el profesor tenía esto aquí como un mensaje de bienvenida, pero le activó ese checklist y eso resulta que todo le aparece al estudiante, ¿sí? O sea, le dio ese checklist y ¡chum! Le apareció en la pantalla principal. Entonces el estudiante llega y encuentra todo un reguero allí de texto y luego dice como por dónde voy. Entonces ni al mismo estudiante le gusta y el profesor dice no, yo para qué tengo ese ambiente si eso me da más trabajo y finalmente, pero es muchas veces porque no hemos organizado, porque no hemos planeado quizás con antelación los lugares exactos donde debo disponer la información. Siguiente. Catherine, y muchas veces de manera bien intencionada, el profesor con el ánimo de llamar la atención de sus estudiantes, entonces le habilita este checkbox que insistimos acá, este checkbox, y lo que hace es un efecto contrario, porque ya toda esa cantidad de información genera mucho ruido y finalmente el estudiante termina ni termina leyendo esta información. De acuerdo, George, exactamente. Entonces termina perdiéndose en un mar, ¿cierto? Allí. Entonces, hay unos componentes aquí principales, ¿cierto? Que debemos nosotros tener y ustedes tienen acceso muy bien a esas pedagogías, a esas didácticas, a nuestros referentes pedagógicos institucionales. Siempre hay que velar por ese cumplimiento. Hay que velar que sí hemos creado, porque muchos de nosotros, y ustedes pueden decir, profe, he creado infinidad de recursos educativos que me están apoyando. Bueno, organicémoslos de la mejor manera en ese ambiente virtual de aprendizaje y saquémosles todo el provecho. Que si lo podemos compartir con otros maestros, con otros docentes, cuando se hagan estas mesas curriculares o estos comités de fortalecimiento igual curricular, puedan estar igual allí, ¿cierto? Entonces, importantísimo que estos espacios de comunicación, de acompañamiento, que esas tecnologías del aprendizaje para el conocimiento realmente posibiliten una interacción con el estudiante, permitan esa gestión del aprendizaje, permitan que la evaluación sea mucho más enriquecida, participativa, y esto lleva pues a construir un diseño de nuevas rutas de aprendizaje. Lo estamos haciendo, lo estamos construyendo, la universidad igual está comprometida, la Facultad de Estudios a Distancia también los apoya, TIC también los apoya, la vicerrectoría igual académica, pero pues para que ustedes sepan que pues siempre hay un equipo detrás pudiendo acompañar estos procesos. Adelante, George. Bueno, digamos que esta era como una primera parte de esa ambientación. Ya le doy la palabra al ingeniero Edgar, George, o sigues tú y ya vuelvo yo a ayudarles con actividades. Gracias. Muchas gracias, Catherine. Muy interesante este abrebocas, esta puesta en escena, podríamos llamarlo. Muy rápida, porque George, esta presentación es mía de 2 horas, pero pues George me dijo que 15, creo que me pasé. Sí. Bueno, dentro de los temas que habíamos hablado, la idea era someramente hablarles un poquito de los LMS
que son básicamente sistemas de gestión de aprendizaje, y no es otra cosa que estos espacios de aulas virtuales. Y básicamente, rápidamente les quería comentar que existen varios tipos de organización. Existen los gratuitos, por ejemplo, que realmente no se cobran, pues, por no se facturan, son 100% gratuitos, como Chamilo, que es de los más reconocidos. Uno ve mucho que en la Universidad Nacional utilizan mucho esta plataforma. Existen otros que son 100% pagos. Este es 100% gratuito, el Chamilo. El Blackboard, que es el sistema de los más costosos que hay, es 100% pago. Nosotros antes manejábamos un módulo de este Blackboard que era el de videoconferencias, el módulo Collaborate. Muy bueno, o sea, garantizado calidad de servicio, pero excesivamente costoso. El SENA, la Universidad Javeriana, los Andes manejan este tipo de licenciamiento, y son anuales. El SENA paga más de 1.000 millones al año, todos los años, por esta plataforma. Y existen otro por el tipo de licenciamiento, digamos, de software libre, que es como el que manejamos en la universidad, que es Moodle. Algunos dicen, no, es que es gratuito. Realmente no es gratuito. O sea, ¿qué tanto es la gratuidad ahí? Si hay que tener un equipo de administración, hay que hacer desarrollos. O sea, lo que se aporta acá es, digamos, o sea, se hace un desarrollo adicional que personaliza la plataforma y aporta al software total al software general del LMS. Entonces nosotros tenemos Moodle en su versión 3.6. La idea es ahorita, en vacaciones de mitad de año, hacer una actualización a la más reciente, la versión más reciente activa, ¿no? Porque ahí existen bastantes versiones recientes, digamos, aún más recientes, pero que no se pueden liberar porque todavía tienen problemas de seguridad y otra índole, solo hasta lo comprobado por el fabricante. Entonces, bueno, ¿qué es nuestra plataforma de aulas virtuales? Nuestra plataforma de aulas virtuales es un espacio de organización de aulas, de ambientes virtuales de aprendizaje, que las estructuramos, digamos, entre los espacios de las aulas de la modalidad presencial, que siempre se manejaron como un apoyo. Siempre la oficina de TIC buscaba todos los semestres hacer una capacitación a los docentes. No había mucha respuesta, pero nos llegó este momento desde el año pasado y entró la urgencia. Algunos la han utilizado, la han aprovechado, otros le tienen un poquito de temor, otros no le tienen confianza. Entonces, en distancia, pues los docentes ya tienen cierta curva de experiencia y la están usando, y la verdad, en este momento está supremamente estable. El año pasado tuvimos unos inconvenientes con los servidores que finalmente se subsanaron a mediados del semestre anterior, alrededor de septiembre del 2020. Y desde entonces ha mostrado estabilidad. ¿Qué es el aula virtual? ¿Cómo ingresamos al aula virtual? Este semestre hubo un ingrediente adicional. Se implementó el sistema gestor de identidad, en especial para los estudiantes. El sistema gestor de identidad nos permite ingresar a los diferentes sistemas de la universidad: sistema de registro, sistema de bases virtuales de la biblioteca, sistema de correo electrónico y sistema de aulas virtuales, con un único usuario y una única contraseña. Para los estudiantes tienen un formato que es el acrónimo de la palabra estudiante: est.nombre.apellido, @unimilitar, pero hay homónimos y entonces existen las variaciones. El sistema también funciona para nosotros, para los docentes, para los administrativos. Existe el sistema gestor de identidad. También funciona para el sistema CAWAT, por ejemplo. Podemos ingresar con un único usuario. Es decir, yo me conecto al correo y ya no necesito conectarme a ninguna aplicación. Si yo me salgo de la plataforma de aulas virtuales, normalmente uno se conecta a las aulas virtuales a través de la página de la universidad. Dependiendo del perfil,
se tiene una personalización de la plataforma y ahí encontramos, digamos, los enlaces para ingresar a los diferentes espacios. Entonces yo puedo entrar al correo electrónico o al aula virtual. Entonces básicamente al ingresar al aula virtual, así lo haría el estudiante. Antes ingresaba el estudiante con el nombre de usuario, que era la letra D para los de distancia y la letra U para los de presencial, y la contraseña, que era exclusiva del estudiante e independiente. Es decir, la contraseña de acá era diferente de la del correo, diferente de la de Univex, diferente de la biblioteca, diferente de los diferentes sistemas. Ahora, a través de este enlace, esta letra G de Google nos permite ingresar a la plataforma siempre y cuando tengamos la cuenta de correo, digamos, conectada, ¿no? Si yo me llego a salir, me saca de la... Creo que perdimos al ingeniero Jorge. Parece que lo sacó. Sí, sí. Preciso cuando está hablando de sacar. Sí. Bueno, vamos a esperar unos pocos minutos a ver cómo evoluciona el asunto, pero bueno, debió ser algún tipo de dificultad. El ingeniero Jorge en este momento está en el campus, Nueva Granada, está en Cajicá. No sería extraño que de pronto hubiera algún conflicto de pronto alguna interrupción en el fluido eléctrico, de pronto alguna intermitencia también en el servicio de internet. Vamos a esperar un par de minutos y si no, entonces en ese caso, Catherine, yo creo que daríamos paso a la presentación que tengo prevista en relación a los recursos, ¿verdad? Sí, yo creo por los tiempos y porque, bueno, estamos 98, ahorita lo dejaré ingresar. Ah, no, ya creo que ya ingresó George. Sí, perfecto. Sí, por alguna razón creo que... Nos quería mostrar en directo cómo es cuando a uno lo sacan. Exacto, profesora. Lo mejor es que aprendamos qué hacer en caso de que nos saquen, entonces, plan B. ¿Qué hacemos? Plan B, plan C. Exacto. Pero ya con este ejemplo sé cómo es cuando a uno lo sacan. Gracias. Aprendemos de la experiencia. Aprendemos. Lo que pasa, exacto. Con el ejemplo aprendemos, sí, señora. Lo que pasa es que Meet permite hasta 100 usuarios, ¿cierto? Por eso lo importante de que cada uno tenga su ambiente virtual de aprendizaje y a través de la herramienta que tenemos dentro del aula virtual puedan hacer sus videoconferencias, o si citan a sus estudiantes por Meet, pues que no supere esta capacidad, porque pues pueden tener el problema que estamos teniendo ahorita, que no se dificulta el ingreso. Entonces, por eso es lo recomendable de... Buenas tardes. Buenas tardes. Liliana Santiago de las TIC. Efectivamente, nos habían informado que esta cuenta admitía hasta 250 usuarios y nos acabamos de sorprender de que no era así. Entonces, nosotros tenemos otra sesión en StreamYard. Esta la vamos a transmitir en vivo, entonces, desde YouTube. Les voy a pasar por medio de este chat el link para que puedan acceder y continuemos con la capacitación, ¿vale? Porque el ingeniero Jorge no pudo ingresar a la sala. Vale, Liliana, entonces tendría que desconectarse un profe, 2 profes. No se desconecte ninguno por el momento. Ya les envío el link y nos vamos a pasar a otra plataforma que admite más usuarios, ¿vale? Perdón una cosa, esto va a quedar grabado, ¿cierto? Sí, pues debido a los inconvenientes vamos a tener que editar la grabación para que quede lo esencial de la capacitación. Sí, ¿por qué no nos hacen el favor después de enviarnos esa edición? Particularmente yo tengo que desconectarme ahorita en 20 minutos. Sí, señor. No se preocupe, esto va a quedar, las grabaciones de toda esta capacitación va a quedar en las diferentes plataformas, en YouTube, en el curso de docentes de las aulas virtuales, y de todas maneras por info les vamos a socializar los accesos, ¿vale? Denme un minutico y ya les comparto por el chat el link del canal.
Liliana, de igual forma, continuamos, ¿no? Pues nosotros tenemos aquí preparadas unas presentaciones, entonces... Sí, pues, ahorita les indico para que ¿listo? los que se vayan pasando al canal de YouTube se pueden ir desconectando de acá, pero yo les aviso, ¿listo? Perfecto, quedamos pendientes. Sí, denme en 5 minuticos y ya continuamos. Si no nos podemos conectar, entonces buscamos la grabación en la plataforma. Sí, pero no se preocupe porque es que el link que le voy a dar es de YouTube. YouTube van a poder conectarse todos. No, sí, lo que pasa es que a mí me pasa lo mismo del profesor Alfonso Ortega, que me tengo que también desconectar, además porque mi internet está molestando mucho. Bueno, listo, pero entonces, por favor, ya les voy a enviar el link también de la asistencia. Bueno. Bueno, muchas gracias. Yo hago una pregunta. En el caso específico, yo tengo una serie de preguntas sobre la plataforma. Sí, entonces, ahora se los vamos a realizar al ingeniero Jorge, pero pues vamos a dejar que el ingeniero Jorge siga su agenda y al final de la reunión, si no se ha resuelto su inquietud, la puede hacer. Gracias. Vale, Liliana, nosotros estamos apoyando con Edgar, pues somos dos profesores que estamos apoyando hoy a Jorge en la capacitación. Entonces, lo que te indicábamos era si podríamos continuar, cosa que, pues, mientras que Jorge ya resuelve el problema y le vamos resolviendo quizás las dudas al profesor. Claro, listo. Entonces, ya, en estos 5 minutos, resolver la esta y ya entonces los interrumpo. Claro. Sí, ella nos pidió 5 minutos para solucionar el tema de la transmisión del broadcasting con StreamYard. Sí, pues por lo pronto, mientras nos dan día libre para continuar, pues trataremos de resolver inquietudes, claro que sí. Sí. Adelante, profe, con la pregunta. No nos vaya a corchar. No, yo he tenido siempre una inquietud, pues he tenido la oportunidad de trabajar Moodle en otras universidades y siempre ha causado inquietud, digamos, el formato de las aulas de nosotros, digamos, en cuanto al diseño, el contraste, digamos, colocar fondos amarillos con letras blancas, que es una cosa que uno desde que le dicen a uno que prepare una presentación no lo debe hacer. No facilita el trabajo, hace pesado, no hace fácil el trabajo en Moodle. Siempre me ha causado curiosidad por qué no ha variado ese formato. Tuve la oportunidad de trabajar con una aula virtual incluso de una universidad que apadrinó la universidad en temas de virtualidad y el diseño que montaron allá es totalmente diferente a lo que nosotros manejamos. La versión de nosotros de Moodle es una versión que es muy limitada para hacer cosas a veces, ¿sí? Los formatos para colocar las fechas. Hola Freddy, ¿cómo vas? Son difíciles de manejar. Bien. O sea, parece muy mal. No, es que yo, es decir, estaba perdido de cuándo era la clase, absolutamente todo. Saber qué se ha pensado en cuanto Pero a yo me conecto. Profe, sí, hay un profe hablando por teléfono. Sí. Sí, digamos que esa en mi opinión es una observación que es muy válida. Creo que en este caso hay que trasladársela por una parte a toda la gente de TICS, por otra parte hay que socializarla eventualmente también con nuestros administradores de aula. Creo que eso tiene que ver con un formato, digamos que es adquirido por la universidad para, digamos, enmascarar en general la interfaz o enmascarar, darle un aspecto, digamos que a toda la plataforma. Y pues me imagino que hay es decir, hasta donde tengo entendido, hay digamos, como un número reducido de paletas de colores o de configuraciones, pero para atender esa observación, creo que sí, habría que ensayar de pronto otra combinación de colores o de pronto otro tipo de front page, creo que se le llama eso, para que pues digamos tenga de pronto un aspecto quizás que genere menos ruido visual, si cabe la expresión, menos impacto visual negativo, porque pues sí, efectivamente, uno de los elementos de la Gestalt, del que tanto se habla, de la teoría de la Gestalt, es el aspecto que tienen precisamente las aulas virtuales, las presentaciones que hacen los profesores, etcétera. Deben ser inclusivas, deben facilitar pues que todo el mundo
incluso hasta la persona que puede llegar a tener algún grado de limitación visual, pueda eventualmente también tener la posibilidad de apreciar la información. Entonces, por lo pronto creo que la vamos a considerar como una observación para trasladarla, comentársela a los ingenieros, en principio a Jorge y a César, que son nuestros administradores de aula, y quienes, digamos, tienen de alguna manera comunicación directa con todas las personas en la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación. Entonces, en ese sentido, pues recibimos de muy buena gana y atendemos esta observación que nos están haciendo para que eventualmente se tomen, digamos, correctivos o se mejore un poco este aspecto, para que, digamos, se mejore un poco. Ahora, frente a la estructura, pues ese sí es un acuerdo interno que ya hay al interior, digamos, sobre el que se ha trabajado. Digamos que la estructura del aula está definida de esa forma para que, digamos, en principio haya una sección o un bloque de comunicaciones donde pues, los estudiantes y el profesor también van a encontrar allí, por ejemplo, el foro de inquietudes, de dudas e inquietudes, o, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el tablón de noticias, que es como un foro en una sola vía donde los profesores pueden dejar sus mensajes o pueden ir de pronto haciendo anuncios permanentes, por ejemplo, semana a semana, de lo que va transcurriendo con el desarrollo de los cursos. Posterior a eso, pues en cada corte académico también hay una sección de actividades de aprendizaje y evaluación, ¿cierto? Hay otra sección correspondiente al material de estudio, a los recursos educativos, y otra sección que corresponde a los encuentros virtuales. Entonces, la idea, pues, es que efectivamente el profesor, cuando adecue su aula, pues lo haga atendiendo, digamos, estas secciones o estas áreas que están claramente discriminadas, que están claramente, digamos, definidas para que el estudiante también las identifique y pueda encontrar la información de manera clara, la pueda, digamos, encontrar muy fácilmente. Creo que hay dos profes que están levantando la mano, el profesor Esteban León y el profesor Javier Francisco. Ojalá pueda resolver las preguntas inquietudes. Tenía dos preguntas. La siguiente es cortica. Este semestre la capacitación para estudiantes se dio como a la tercera, cuarta semana de iniciación de clases, la capacitación de Moodle para estudiantes. Yo creo que tenemos que pensar que la capacitación de Moodle de estudiantes debe hacer parte de la semana de introducción de los estudiantes a la universidad, porque a nosotros se nos hace complicado muchas veces tener que coger a los estudiantes en nuestras primeras clases, que me ha tocado en algunas ocasiones, y enseñarles cómo utilizar Moodle, ¿sí? Porque entonces ya nosotros trasladamos nuestro plan de estudios hacia otras actividades que no corresponden. Entonces yo sí quisiera que tuvieran en cuenta eso, que parte de la inducción del estudiante, de esa semana de inducción que tiene, debe tener una inversión en las herramientas que va a utilizar, porque es complicado el tema y los estudiantes sufren de muchas limitaciones en cuanto a ese aspecto, porque si no conocen la herramienta, nosotros presumimos o asumimos que muchos ya la traen de la educación del bachillerato, pero realmente eso no es una realidad. Entonces nosotros tenemos que suplir eso desde el inicio para que no se nos traslade a los profesores de las diferentes asignaturas, tener también que impartir mini cursos de aula virtual. Sí, así es. Yo le cuento la experiencia de la Facultad de Estudios a Distancia, que debería, por esta recomendación que usted nos hace, trasladarse o extrapolarse a toda la universidad. Efectivamente, antes del inicio formal del periodo académico, por lo menos con los estudiantes, se hace pues todo un módulo introductorio que dura o formalmente al menos 3 semanas, donde se le enseña al estudiante pues el manejo de la plataforma. Y también hay un curso nivelatorio en matemáticas que, digamos, se desarrolla a la par con este módulo introductorio. Entonces, sí, efectivamente, seguramente que es una medida o es una contingencia que hay que extrapolar a toda la comunidad universitaria, pues si han de continuar estas circunstancias de presencialidad remota o de presencialidad asistida por tecnologías de información y comunicación. Es claramente válida la observación. Buenas tardes, qué pena interrumpir. Ya les envié el link para que se conecten a YouTube, ¿sí? Y la asistencia también se encuentra en el chat. Entonces, por favor, dirijámonos al link que ya el ingeniero Jorge está esperando para continuar la capacitación. ¿Allá podemos hacer las preguntas? Las preguntas, pero que tengan que ver con Moodle, por favor, del uso de la herramienta. Sí, señor.
Pues es la que Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre el tema de Moodle. Debemos continuar con la capacitación porque este nivel básico va a ser publicado para que, o sea, que quede el soporte para que ustedes puedan consultarlo posteriormente. Entonces les agradezco. Recuerden que la capacitación es de 2 horas y que nos pasemos al link de YouTube, perdón. Recuerden que esta capacitación tiene 3 niveles, ¿sí? Entonces este es el primer nivel, que es el básico, y así ustedes van aumentando sus conocimientos en la herramienta. Liliana, ¿nosotros también nos pasamos? No, Catherine, nosotros permanecemos. ¿Permanecemos acá? Okay. Sí, por supuesto. Sí, porque no hay otra forma de... Hagamos una cosa, lo que pasa es que ustedes van a seguir presentando, ¿sí? Sí, por supuesto, sí. Pues... entonces les voy a enviar a ustedes, a los que están presentando, un link, solo ustedes pueden ingresar y yo les voy a dar el acceso. Es un link a StreamYard. Ustedes se deben dar su correo electrónico y les envían un... ¿Señor? Liliana, yo se los comparto por el interno, llamémoslo así. Listo. Okay. Para que todos estén en la misma sala. Los demás nos vamos para el link de YouTube. Voy a volver a enviarlo. Ahí se los compartí, Edgar y Catherine. Sí, ya estoy ingresando. A todos los proveedores que tengan con ustedes. Sí, no, son cosas que... esto es previsible, digamos, que este tipo de contingencias ocurran. Ok. Sí. Sí, normalmente hay un delay de unos 30 segundos, Jorge. Debemos retirarnos los que vamos a presentar, nos retiramos de mí, por favor. Listo. ¿A dónde pasamos? Por WhatsApp está el enlace. Me quedé acá sin internet yo. Bueno. No, ya. Por listo. WhatsApp. Listo ya. Pues yo me retiro de acá. Ok. Por favor. ¿Me hacen un favor? ¿Puedes volver a enviar el chat de YouTube? Los que van a ingresar a YouTube, sí pueden retirarse de acá. Ya les voy a enviar el link nuevamente. Pero, ¿qué diferente hay en YouTube de acá? Sí, señor. Lo que sucede es que acá ya no admiten más docentes. Muchos están tratando de dar el ingreso, pero la cuenta admite solo 100 participantes. Entonces, ustedes van a ver la misma presentación, las preguntas que vayan a colocar en YouTube, yo se las remito al ingeniero Jorge por el chat de la sala. ¿Listo? Pero igual puede Pero perdón, ¿usted va a enviar el link aquí en la sala o lo va a enviar al correo? Sí, señor, se lo envió varias veces. ¿Pero a dónde? En el chat. ¿En el chat? Bueno. Del MIC, profesor.